Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos un nuevo tema. El objetivo es analizar y comprender los conceptos de tiempo, historia, cultura y trabajo a través del examen de las diferentes producciones y manifestaciones humanas para establecer las razones profundas de sus afanes, proyectos y utopías. Observamos la decadencia del Imperio Romano. Dentro de esos causales están los enemigos externos, la ruptura del equilibrio económico, el excesivo poder de los soldados, la crisis económica que tuvieron, la crisis social, la concentración urbana y el éxodo rural que dio lugar a la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano comenzó su lenta decadencia en el siglo III. Una de las principales causas de su caída fue una serie de plagas, especialmente la peste de Cipriano, que diezmó la población del imperio, haciéndolo más difícil recaudar impuestos suficientes y reclutar ejércitos. En el año 284 después de Cristo, Diocleciano se convirtió en el emperador. Él consideraba el gran imperio ingobernable y lo dividió por la mitad, el imperio occidental y el imperio oriental. Cada uno era gobernado por un emperador independiente. Bajo el gobierno de diversos emperadores subsecuentes, el imperio oriental y occidental se volvió a unir en una sola entidad. Teodosio I fue el último emperador que gobernó sobre el imperio romano unificado. Después de su muerte, el Imperio Romano fue definitivamente dividido. El Imperio Romano Oriental se regirá Constantinopla, mientras que el Imperio Romano Occidental se regirá intermitentemente entre Roma, Mediolano y Ravenna. Dentro de la crisis del Bajo Imperio. El Bajo Imperio Romano es el periodo histórico que se extiende desde el ascenso de Diocleciano al poder en el año 284 hasta el fin del Imperio Romano en el occidente en 476. Tras los siglos dorados del Imperio Romano, periodo denominado Paz Romana, que abarca los siglos I a II, comenzó un deterioro en las instituciones del imperio, particularmente las del propio emperador. Fue así como tras las malas administraciones de la dinastía de los Severos, en particular la de Heliogábalo, tras el asesinato del último de ellos, Alejandro Severo, el imperio cayó en un estado de ingobernabilidad, que se denomina crisis o anarquía del siglo III. Entre los años 238 al 285 hubo 19 emperadores, ninguno de los cuales murió de muerte natural y que fueron incapaces de tomar las riendas del gobierno y actuar de forma coordinada con el Senado, por lo que terminaron por sumir a Roma en una verdadera crisis institucional. Durante este mismo periodo comenzó la llamada invasión pacífica, en la que varias tribus bárbaras se situaron en un principio en los limes del imperio debido a la falta de disciplina por parte del ejército, además de la ingobernabilidad emanada del poder central, incapaz de actuar en contra de esta situación. En paralelo a esa crisis política se desarrolla una profunda crisis económica caracterizada por la gran inflación, un declive de la agricultura, la industria, el comercio, el medio urbano, el sistema esclavista. Los periodos donde se intentó restablecer el orden, tales como el dominado del siglo IV, introdujeron cambios políticos y económicos muy importantes en la administración y gobierno del imperio, tales como la instauración primeramente de la tetrarquía, aunque lo consiguiente división territorial imperio en el Imperio Romano de Occidente, cuya decadencia aquí se estudia, y el Imperio Romano de Oriente, que sobrevivirá 1000 años más. No obstante, el hecho más relevante de este periodo de inestabilidad fueron las llamadas invasiones bárbaras, en la que los bárbaros del norte irían paulatinamente infiltrándose a través de los limes del imperio, en una sucesión de guerras fronterizas e invasiones que acabarían por destruir al imperio. Las fronteras imperiales, privadas de la vigilancia de antaño, se convirtieron en auténticas puertas por donde penetraron impunemente las tribus bárbaras. Las más audaces fueron los pueblos germánicos, especialmente los francos y los godos, y arremetieron contra el imperio, atravesando la frontera de los ríos Rin y Danubio hasta provocar su colapso. Sin embargo, muchos historiadores cuestionan con esta fecha, haciendo notar que el Imperio Romano de Oriente pervivió hasta la caída de Constantinopla el 29 de mayo de 1453, fecha que a su vez se usa como fin de la Edad Media
e inicio del Renacimiento. Aquí observamos un cuadro donde está, en resumen, el Alto Imperio y el Bajo Imperio. En el Alto Imperio, entre los años 14 y 68, los herederos de Augusto se van sucediendo en el poder: Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Esta sucesión dinástica se vio interrumpida por la guerra civil que en el año 68 se libró entre los tres emperadores que gobernaban en ese año. Este primer periodo de crisis que vive el imperio será superado por los Flavios. A los Flavios le sucedieron los Antoninos, nombre genérico que se da a los emperadores Nerva, Trajano, Adriano, Antonino, Pío, Marco Aurelio y Cómodo, con una política similar a lo de los Flavios. Con Septimio Severo se inauguró la dinastía de los Severos, en la que se encontraba él mismo Caracalla, Macrino, Heliogábalo y Alejandro Severo. El poder absoluto de Roma, capital del imperio, se fue debilitando con el tiempo. Entre los años 235 y 300, la única prioridad de Roma fue la defensa de las fronteras del imperio de los continuos ataques de los pueblos bárbaros y de los que provenían del imperio sasánido de Persia. La presión de estos pueblos motivó que el ejército asumiese el poder a partir del 235, momento que se conoce como anarquía militar y que duró unos 50 años. Estos emperadores soldados tenían como única finalidad la lucha contra los enemigos del imperio. Si observamos en el Bajo Imperio, desde la abdicación de Diocleciano en el 305 se sucedieron una serie de luchas que se prolongaron hasta el 312, cuando Constantino se convirtió en el único emperador de Occidente y el último emperador del Imperio unificado. Instituyó el cristianismo como religión oficial del imperio. En esta etapa se produce el traslado de la capitalidad del imperio a la antigua ciudad de Bizancio, reconstruida y ampliada por decisión del emperador Bizancio desde el 8 de noviembre de 324, a denominarse Constantinopla o Ciudad del Constantino. Más tarde, Teodosio dividió el imperio entre sus hijos Arcadio y Honorio, surgiendo el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. En el año 476 tiene lugar la caída del Imperio Romano en Occidente. El Imperio Romano de Oriente, posteriormente llamado Imperio Bizantino, sobrevivió hasta 1453, fecha de la caída de Constantinopla, la actual Estambul. A finales del siglo III, la situación obligó al emperador Diocleciano a dividir el imperio en 4 zonas de Tetrarquía. Sin embargo, la presión de los pueblos fronterizos era imparable. Por este se independizaron los partos, mientras que al norte y al oeste los germanos invadían y saqueaban algunas zonas del imperio. La crisis económica y política del siglo II y III. La crisis del siglo III, durante los siglos I y II, el equilibrio de Roma, su bienestar se basaba en todo lo que llegaba de las provincias Roma. No producía prácticamente nada, vivía de los productos que venían de las provincias y que los esclavos transformaban en Roma. Para esto hacía falta una expansión más o menos constante. En el siglo III la expansión se paraliza y en el imperio va a surgir una profunda crisis que hace que entre en decadencia y al final sucumba. Desde el punto de vista interno se produce una crisis económica porque al no llegar esclavos a Roma no hay expansión. El precio de estos se multiplica, son el motor de la economía. Se produce así una subida espectacular de los precios. De la misma forma, la inseguridad política y social produce un colapso comercial. Las rutas no son seguras, ya no llegan los productos a Roma ni a las ciudades y la economía se transforma en autárquica, economía de autoabastecimiento. Al no llegar metales preciosos a Roma, se modifica la moneda o se cambia el valor nominal o se incorpora menos oro y más cobre, lo que contribuye también a la espectacular subida de estos precios. En lo político es una etapa de gran inestabilidad. Los emperadores duran poco en el cargo, casi todos mueren de forma violenta. La guardia pretoriana nombra emperadores, a veces también las legiones proclaman su candidato al trono, enfrentándose a otros que hacen lo mismo en el periodo conocido como de anarquía militar. La manifestación más importante de todo esto es el desarrollo de sucesivas guerras civiles que arrasan el imperio y un ejército romano ineficaz y corrupto.
En los aspectos religioso y cultural se desconfía de los dioses y la religión tradicionales, que ya no dan respuesta a un mundo convulso y encuentran consuelo en otras religiones como el cristianismo, que promete un mundo mejor en el más allá. También la prolongada crisis tiene su reflejo en las artes, que supone una decadencia con respecto a la etapa anterior. Desde este punto de vista externo, una serie de pueblos que viven entre el Rin y el Danubio se ven presionados por otros y van a penetrar en el interior de un imperio que no tiene fuerza para rechazarlos. Son los pueblos germánicos que acabarán sustituyendo al poder romano. En lo que había sido el Imperio Occidente se van a asentar una serie de reinos germánicos: suevos, vándalos, alanos, visigodos en España, francos y burgundios en Francia, anglos y sajones en Inglaterra. Mientras que el Imperio Romano de Oriente va a permanecer 1000 años más, se le denominará más tarde Imperio Bizantino. Las consecuencias de todo esto son variadas. La primera y más evidente es la ruralización. Ante la inseguridad y el desabastecimiento, la gente abandona en masa las ciudades, lugares que son objeto de saqueo, ataques, presión fiscal, y se van al campo, donde es más fácil la supervivencia. La siguiente evidente es el cambio de modelo productivo. El trabajo basado en la mano de obra esclava no es posible. Los campesinos indefensos, a cambio de protección, entregarán sus tierras a los grandes terratenientes, los guerreros, que ya no tienen esclavos, y las trabajarán para ellos. Se llamarán colonos. Son hombres libres todavía, pero con una libertad muy restringida. La situación en la que desemboca este panorama es de un incipiente feudalismo que se desarrollará más tarde, pero que aparece en estado embrionario. Diocleciano fue el emperador que trató de estabilizar la crisis que se vivía en Roma y dividió el imperio en dos, Oriente y Occidente. Este emperador romano, nacido en el seno de una humilde familia iliria, Cayo Aurelio Valerio Diocleciano, emprendió una carrera militar que, sin ser excesivamente brillante, le permitió convertirse primero en comandante de la Guardia Imperial y más tarde en cónsul. Diocleciano, tras el asesinato del emperador Numeriano en el 284, dio muerte a Arioper, el presunto homicida, y fue proclamado emperador por el ejército de Asia Menor. Desaparecido Carino, emperador y hermano de Numeriano, el Senado le reconoció la dignidad imperial un año más tarde, en el año 285. La época de Diocleciano. En esta época se consolida la concepción del poder imperial. Los emperadores pueden ser adorados como dioses, Dominus et Deus Sol Unictus. Diocleciano crea un sistema diárquico y luego tetrárquico. Esto busca repartir los centros de decisión imperial para evitar la aparición de usurpadores y provocar la fragmentación del imperio. Diocleciano y los cristianos. La persecución de Diocleciano, también llamada Gran Persecución, fue la última y quizá la más sangrienta persecución a cristianos en el Imperio Romano. La tetrarquía, formada por Augusto y Diocleciano y Maximiano, y los césares Galero y Constancio, emitió una serie de edictos que abolían los derechos legales a los cristianos y exigían a la vez que cumplieran con las prácticas religiosas tradicionales. Edictos posteriores se enfocaron en el clero y demandaban sacrificios universales, ordenando a todos los habitantes realizar sacrificios a los dioses. La persecución varió en intensidad a lo largo del imperio. Las represiones más débiles se presentaron en Galia y Britania, donde únicamente se aplicó el primer edicto, mientras que las más violentas se dieron en las provincias orientales, aunque las leyes persecutorias serían anuladas por diferentes emperadores en distintas épocas. Pero el edicto de Milán del 313 de Constantino y Licinio ha marcado tradicionalmente el fin de la persecución a los cristianos. Su era fue la más sangrienta para los cristianos. Hubieron mártires, quemaron las Santas Escrituras, destruyeron los templos cristianos, prendieron a los obispos y los mataron. El tiempo pasa rápido y no debes desaprovecharlo. Estudia ahora y mañana será una persona exitosa.